Saludos nuevamente, estimados jóvenes. En esta ocasión les voy a hacer un video acerca de las tareas que están destinadas para la semana número 4 en la asignatura de matemáticas. Como ustedes ya saben, todas estas tareas tienen que presentar en un portafolio cuando ya se les solicite. De aquí en adelante hasta terminar el año lectivo tienen que hacer todas las actividades en línea, ya sea por internet, WhatsApp, Messenger en las plataformas del ministerio, o también por radio, televisión, y las personas que lo necesiten pueden recurrir también a las herramientas impresas de los módulos que se está entregando el Ministerio de Educación. En esta ocasión, como les había dicho, voy a hacer la semana número 4 para resolver juntos con ustedes los ejercicios que habían solicitado. Aquí tenemos, ustedes pueden revisar en la semana número 4 la tarea de matemáticas y nos dice en primera instancia unidad número 5 del texto de tercer curso, posiciones relativas de dos rectas. Todas estas actividades que están en esta unidad son en 3 dimensiones. Eso significa que vamos a tener 3 ejes, X, Y, Z. Y vamos a ir haciendo punto por punto. Primer punto dice, contestamos la siguiente pregunta. Encontramos rectas paralelas y perpendiculares en la sala de nuestra casa. Obviamente nosotros tenemos en nuestras casas ya es un espacio tridimensional y las líneas paralelas pueden ser, por ejemplo, los marcos de la puerta, los marcos de las ventanas, las mismas columnas de construcción, las baldosas que se encuentran en el piso, si tienen entablado, las tablas que tienen en el piso también. Todo ello son rectas paralelas porque son rectas que no se van a cruzar. Y perpendiculares de la misma manera. Por ejemplo, en las ventanas, una línea vertical, una línea horizontal, todas ellas están ubicadas en el plano tridimensional. Y nosotros podemos ver todos estos ejemplos también ahí. El siguiente punto dice, leamos las ecuaciones implícitas de las rectas, son ecuaciones lineales. De ahí que podemos determinar la posición relativa de rectas en el espacio. Posición relativa significa dónde están ubicadas de acuerdo a un eje tridimensional. Esta parte nosotros podemos dar cuenta, es la primera, ¿no? Tenemos dos rectas que están superpuestas una sobre otra. El segundo gráfico tenemos dos rectas paralelas y en el tercer gráfico están dos rectas perpendiculares. De acuerdo a esta información les envía el Ministerio de Educación que tienen que realizar en el cuaderno un mapa conceptual o en hojas aparte, un mapa conceptual de las diferentes posiciones de las rectas con sus gráficas correspondientes. Y en el otro punto dice transcribimos, o sea tienen que volver a escribir la página 157 y analizar, y eso tenemos aquí. Esta es la página 157 y nos dice posición de rectas respecto de la referencia. Ahí ustedes pueden ver planos tridimensionales, ¿no? El eje X que está diagonal, el eje Y es el horizontal y el eje Z es el vertical. Cada una de estas tiene diferentes características. En el primer caso nos está diciendo que si es que una línea está en el eje OX, obviamente las componentes de X, de Y y de Z serán 0. Si es que está solamente en el eje Y, las componentes de X y de Z son 0. Y si está solamente en el eje Z, las componentes de X y de Y serán 0. Cuando son paralelas de la misma manera y cuando son rectas planas, ¿no? A un plano XZ, YZ y XY. Tienen que transcribir y hacer un análisis, nada más. Eso es sencillo. De todas maneras, ya después haré un video donde explique cada una de estas características. El video que nos compete en esta ocasión es para estas actividades. Dice unidad 5 del texto. Ecuación vectorial de planos en el espacio. Contestamos. Primer punto. Nos dice, si sujetas un cuaderno en tu mano,
en el medio de una habitación. ¿Cuántas sombras de la misma forma del cuaderno obtienes? Obviamente depende de dónde usted se ubique. Si es que usted se ubica en un lado o en otro, habrá diferentes formas de sombra, ya sea en el piso, en la pared, en el techo, etcétera. Depende de dónde usted se ubique. Entonces, para responder a esta cuestión, usted debería decir que hay un infinito número de sombras, porque a cada milímetro o cada centímetro que se mueva la sombra va a ser distinta, no va a estar ubicada en el mismo lugar. En el siguiente punto nos dice, analizamos. Para determinar un plano en el espacio es preciso un punto y dos direcciones diferentes. Ustedes pueden analizar en el gráfico que está en esta misma página que en el plano L que está dibujado ahí tenemos un punto A y también tenemos dos vectores directores. Vamos a activar esta herramienta de aquí. Ya con esto podemos escribir sobre el archivo. Entonces decía, para usted tener un plano debe tener tres partes. El punto A, que es un punto que nos va a dar una referencia, y los dos vectores directores. Estos dos vectores directores, como el nombre indica, nos van a dar la dirección del plano, hacia dónde va. Con las tres cosas, con los tres elementos, nosotros podemos poner la ecuación de un plano. Observamos la figura del plano L. Observamos un punto A y dos direcciones, U y V. Estas van a poder delimitar la ecuación vectorial del plano. Y tenemos, de acuerdo con eso, ya nosotros podemos darnos cuenta de la ecuación del plano. Aquí tenemos. Como son planos en el espacio en tres dimensiones, nosotros vamos a tener siempre tres componentes, X, Y, Z en cada parte. El primer paréntesis que nos da es el punto A. Este es un punto. El punto que nos da como referencia el ejercicio en el momento que nos esté pidiendo si necesitamos un plano. Este es un punto. El siguiente ya es un vector director. Los dos, tanto los componentes de U como de V, son dos vectores directores. Y estas letras que nosotros podemos observar, esta letra que se llama lambda y esta letra que se llama mu, son factores que nosotros podemos reemplazar. Luego nos dice, analizamos el ejemplo del lado izquierdo de la página 158 del texto para aplicar la ecuación vectorial del plano. Y como segundo, resolvamos en el cuaderno el ejercicio 4 de la página 176 del texto. Entonces nos vamos a dirigir a hacer estos dos ejercicios que nos recomienda directamente. El ejercicio 4 nos dice y nos pide, escribe las ecuaciones generales de los planos determinados por, vamos a hacer cada literal. En el literal A nos da un punto, el punto A, nos da dos vectores directores, el vector U y el vector V. Entonces, como habíamos analizado anteriormente, con estas tres componentes podemos hacer directamente la ecuación general. Para poder reemplazar estos valores necesitamos la ecuación, que es la que tenemos aquí. La ecuación general del plano es todo esto, toda esta expresión. Y como nosotros ya tenemos los puntos, el punto y los dos vectores directores, debemos identificar así como tenemos aquí. En el punto A tenemos los valores de A1, A2 y A3 correspondientemente cada uno. En el vector U
De la misma manera, cada número U1, U2 y U3. Y en el vector V, V1, V4 y V2. Todos estos valores reemplazamos en la ecuación general de un plano. Y eso es lo que tenemos reemplazado en esta sección, donde se puede observar el reemplazo de los números con sus signos correspondientes. Por eso se ha puesto paréntesis en cada número para no confundirnos. Hacemos las operaciones como ustedes pueden observar. El primer paréntesis es para X, el segundo para Y, el tercero para Z y el corchete es un valor independiente. Y la ecuación final del plano es menos 2X más 4Y más 7Z menos 15 igual a 0. Eso en cuanto al primer ejercicio, al primer literal. En el segundo literal nos manifiesta que tenemos para el literal B, tenemos nosotros 3 puntos A, B y C que pertenecen al plano. En este caso no nos da los vectores directores y eso nosotros tenemos que determinar. Para nosotros poder hacer eso vamos a dejar fijo el punto A, que es A igual 3, 1 y 0. Ese va a ser un punto fijo y a partir de allí vamos a calcular dos vectores que se dirigen hacia cada uno de los puntos, desde A hasta B y luego desde A hasta C. Eso nosotros tenemos resuelto en la parte de acá. Como nos dice en el literal B, tomamos como referencia el punto A y de allí determinar los vectores directores. El vector U va a ser dirigido desde A hasta B. Y para nosotros calcular eso tenemos que restar B menos A. Y como vamos a restar el punto A, hay que cambiar de signo. Luego hacemos las operaciones normalmente como tenemos aquí 0 menos 3, 1 menos 1, 0 y 0. Y tenemos la respuesta del vector U. De la misma manera procedemos para sacar un vector B. Ese va a ser dirigido desde el punto A hasta el punto C. Si nosotros hacemos un pequeño gráfico tendríamos lo siguiente. Suponemos que este es el punto A. Vamos a poner aquí que este es el punto A. Luego ubicamos los otros dos puntos. Aquí tenemos el punto B. Vamos a poner el nombre punto B. Y luego ubicamos el otro punto que va a ser el punto C. Este va a ser el punto C. Con esos tres puntos, nosotros como habíamos dicho dejamos fijo el punto A y hacemos dos vectores directores, el uno desde A hasta B, a este le hemos llamado U, y el otro desde A hasta C, y a este le llamamos V. Y entre los dos se va a formar, entre los tres puntos y con los dos vectores directores formaremos un plano en el espacio. De esa manera estamos resolviendo. Ya como tenemos los dos vectores y el punto, entonces procedemos a reemplazar en la ecuación general del plano, como ya habíamos hecho en el ejercicio anterior, con los paréntesis, los signos, tomando en cuenta que el punto A es A1, A2, A3, el vector U es U1, U2, U3, y el vector V es V1, V2 y V3. Y así reemplazamos y obtenemos la ecuación que es 3y menos 3 igual a 0. En el literal C
Vamos a regresar acá para ver lo que nos dice. En el literal C nos da el punto A y la recta R. La recta R. Tenemos aquí una recta. En este caso, en este ejercicio, nos está dando el punto y nos está dando una recta. Si nosotros hacemos un gráfico que nos ayude a saber cómo interpretar este ejercicio, lo haríamos así. Tenemos aquí, suponiendo que este es el plano, vamos a dibujarlo así. Este es el plano que nos pide. Y dice que por ahí pasa una recta. Y aparte de esa recta también tenemos un punto. Tenemos las dos cosas, la recta y el punto. Entonces este punto nosotros vamos a tomar como referencia y de aquí sacamos dos vectores directores. Dos vectores que puede ser el vector U y de la misma manera el vector V. Pero ¿cómo sacamos estos dos vectores? Tendríamos necesariamente que saber dos puntos de la recta. El punto que une el vector y el punto que une el otro vector. Esos dos puntos son necesarios. Y para ello vamos a hacer el proceso que tenemos en la parte inferior en el literal C. Dice, analizando la forma en la que se estructura la forma paramétrica de una recta, tenemos esta fórmula que nosotros la tenemos aquí. Esta fórmula es la forma de una recta. Y analizando la recta que el ejercicio nos da, nosotros podemos ver que los valores A1, A2, A3, B1, B2 y B3 son los que tenemos ubicados en esta parte de aquí. Sacando del ejercicio que del ejercicio. Perdón, de la ecuación que del ejercicio. Ahora, A1, A2 y A3 son un punto que nosotros lo vamos a llamar B, que va a ser el punto que habíamos explicado anteriormente. Ahora nos hace falta otro punto más, pero primero vamos a calcular el vector director con este punto. Entonces tomamos en cuenta desde el punto A hasta el punto B, que nosotros ya lo hemos sacado de la recta, hacemos la resta respectiva y obtenemos el vector U, que es menos 5, 0 y menos 7. Ahora, como dije, necesitamos otro punto para poder hacer un punto C para sacar el vector V. Para calcular el otro punto, tomamos en cuenta la ecuación de la recta, que la hemos acomodado de diferente forma, y ustedes ven aquí una letra K. Esta letra K le podemos dar cualquier valor, de preferencia un valor bajo. Para hacerlo más rápido hemos puesto en lugar de la K el número 2. Hacemos los cálculos pertinentes, multiplicamos el 2 por cada componente, 2 por 1 2, 2 por 2 4, 2 por 4 8, luego sumamos entre cada componente menos 2 más 2 0, componente en Y 1 más 4 5 y la componente en Z menos 3 más 8 5. Este va a ser nuestro punto C para hacer desde el punto A hasta el punto C el vector director V. Y tenemos eso en la parte de acá abajo. De la misma manera restamos el punto C menos el punto A y obtenemos el vector director que nos falta. De ahí, recopilando los datos, tenemos esa recopilación.
en esta parte, en esta sección, tenemos el punto A, que nos da el mismo ejercicio que habíamos dicho que ese va a ser fijo. Los vectores directores, el vector U, que ya lo calculamos desde el punto A hasta el punto B. El vector V, que también lo calculamos desde el punto A hasta el punto C. Y sacamos los coeficientes correspondientes. Luego, como hicimos en los dos literales anteriores, reemplazamos en la ecuación de una recta y sacamos la expresión. Y finalmente, en el literal D, dice el punto A y que es paralelo al plano de ecuación 3x menos 2y más 5z más 1 igual a 0. En este caso nos da un punto fijo y otro plano al que es paralelo. Eso significa que debemos saber una condición de planos paralelos. Y eso tenemos en la solución aquí. Todos los planos paralelos tendrán únicamente la diferencia la letra D. ¿A qué me refiero con la letra D? La ecuación general de un plano nosotros la tenemos de esta forma. La ecuación general de un plano es AX más BY más CZ más D CZ más D igual a 0. Esa es la forma que nosotros hemos obtenido en los literales anteriores. Pero ahora vamos a partir de esta forma, porque es la ecuación del plano que nos da el ejercicio. Pero como habíamos dicho, esta letra D es la que va a quedar pendiente, porque solo la variación de esta letra D nos permite calcular un plano paralelo. Significa que la letra A, B y C se quedan fijas. Anotamos tal como están en el ejercicio que nos da. Y en lugar de la letra D, ponemos la letra D. No ponemos el valor que nos da el ejercicio. Ahora, como el ejercicio nos da un punto, que es el punto A, 2, 4 y 0, vamos a reemplazar el 2 en lugar de la X, el 4 en lugar de la Y, el 0 en lugar de la Z, y obtenemos el proceso que está especificado en la parte de acá abajo. De ahí obtenemos la letra D. Esta letra D va a ser la que pertenece al plano que el ejercicio nos pide, al plano paralelo. Ya con esa letra simplemente reemplazamos, en lugar de la D ponemos el menos 3 en la misma ecuación que nos da al principio el ejercicio. Y con eso se terminan los 3 ejercicios que solicita el archivo correspondiente a esta semana número 4. Ahora, les recomendaba que tengan presente que todos estos ejercicios tienen que presentar en hojas aparte. Todos estos ejercicios van a ser valorados luego de que ya empecemos a trabajar los docentes de diferente manera en el mes de mayo. Y ustedes como estudiantes tienen que tener este portafolio al final del año, es decir, el 30 de junio aproximadamente, les van a pedir para nosotros poder valorar y hacer las notas respectivas para que ya puedan graduarse. Suerte con el ejercicio, por favor tomen en cuenta todas las indicaciones que se da ahí, pueden volverlo a revisar para que sepan cómo se hace y suerte. Hasta luego.